Todos queremos una vida feliz, interesante, estimulante ahora, y también la seguridad de que ella seguirá aún después de terminada la existencia física. La misma inquietud movió a un individuo a consultarle a Jesucristo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús había venido a la tierra para bien de los hombres, para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Por eso respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay buenos sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cristo estaba revelando aquí cómo tener esa vida colmada de felicidad y realizaciones que todos deseamos. Reveló el camino que genera todo bien, el camino de obediencia a los mandamientos de Dios. En los versículos 18 y 19, de Mateo 19, vemos claramente a cuáles mandamientos se refería. Mateo 19, versículo 18. Mateo 19, versículo 18. No matarás, no adulterarás, no robarás. Se trataba de los 10 mandamientos. Estos mandamientos de Dios son la esencia del camino que lleva a la vida plena y abundante que podemos disfrutar ahora mientras nos hacemos aptos para recibir la verdadera vida eterna en el reino de Dios. Nótese el tercero de los mandamientos de Dios. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios tiene un significado profundo y grandioso, y al gran ser que creó y que gobierna el universo, le importa mucho cómo empleamos su nombre en la oración, en la conversación y en nuestras actividades cotidianas. La oración es un medio profundamente efectivo que nos permite recibir el crecimiento espiritual y la fuerza divina, mas la oración pronunciada en vano o a la ligera es como un mensaje telefónico enviado por cables defectuosos. No logra nada. Asimismo, puede ser en vano la oración sincera y fervorosa si es que hemos empleado el nombre sagrado de Dios de manera irreverente día tras día. ¿No hemos recibido respuesta a nuestras oraciones bien intencionadas? ¿Será esta la razón de nuestra falta de bendiciones, prosperidad y crecimiento espiritual? Si no nos acercamos al trono celestial con gran reverencia y humildad, quizá estemos pronunciando oraciones inútiles. Ahora bien, la reverencia y la humildad ante Dios y su nombre, ¿son algo reservado para las oraciones? ¿Qué del resto del día, el resto de la semana o el resto de nuestra vida? Jesús fue un ejemplo perfecto y viviente para sus discípulos. Ellos lo observaban y escuchaban, y debieron percibir las grandes fallas que había en sí mismos. Cuanto más reflexionaban sobre el modo de vivir del Maestro, su humildad entre la gente que él enseñaba y sanaba, y especialmente la manera en que se dirigía a Dios en oración, más comprendían que las oraciones rutinarias de los jefes religiosos de su época carecían de todo significado. Éxodo 20, versículo 7, dice: No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Cada vez más convencidos de ello, hicieron conocer su frustración. Uno de los discípulos le dijo a Cristo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús, pues, les enseñó las bases de la oración, y esa enseñanza ha quedado preservada para nosotros en la Biblia. Nótese la importancia que Cristo le dio al nombre de Dios. Lucas 11, versículo 2. Lucas 11, versículo 2.
Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que debemos hacer en la oración es expresar nuestra profunda reverencia y respeto por el gran Dios a quien oramos. El nombre de Dios es tan grande que debemos santificarlo en nuestra mente al orar. Podemos comprender la gloria trascendental, la majestuosidad, el poder ilimitado de Dios, si no entendemos la grandeza de nuestro Salvador, Hijo de Dios. Hay peligro para nuestra salvación, y quizá estemos deshonrando a Jesucristo mismo. Aún el suelo es sagrado cuando lo ocupa Dios. Él es tan santo que nadie puede mirarlo y vivir. Cuando Moisés vio con asombro una zarza ardiente que no se consumía por el fuego, empezó a acercarse para examinarla, mas una voz potente lo detuvo. Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Todo lo de Dios es santo, su persona, su palabra y cada uno de los nombres que Él ha escogido para describirse. Debemos, como Moisés, sentir gran reverencia ante Dios y lo que a Él le pertenece. El rey David glorificó siempre a Dios alabando sus mandamientos, y comprendió cuán especial era el nombre de Dios. Dijo David en Salmos 111, versículo 9, lo siguiente. Salmos 111, versículo 9. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. David temía usar el nombre de Dios en vano. Nótese lo que dice el comentario de la Santa Biblia por Adam Clarke, respecto a la importancia del tercer mandamiento. Este precepto no solamente prohíbe todo juramento falso, sino también toda blasfemia común que utiliza el nombre de Dios, o donde se apela a Él como testigo de la verdad. También prohíbe necesariamente toda mención ligera e irreverente de Dios, o cualquiera de sus atributos, y con seguridad, podemos añadir a todo esto que aquí se condena también toda oración, exclamación, etc., que no sea acompañada de una reverencia profunda y un espíritu genuino de piedad. Volumen 1, página 145. Fin de la cita. ¿Cuántas millares de veces se quebranta este mandamiento en las oraciones leídas, o improvisadas, de personas desconsideradas, audaces y presuntuosas? Y, cuán pocos son los que no lo quebrantan en su culto público y privado. Continuando con la cita, sea lo que fuere lo que la persona misma piense o espere, no importa lo que diga en defensa propia, y diga que no estaba pensando lo malo, si él en alguna de estas maneras arriba mencionadas, o en cualquier otra manera, toma el nombre de Dios en vano, Dios no le dará por inocente, le considerará culpable y le castigará por ello. Fin de la cita. La referencia más antigua a Dios que encontramos en la Biblia, no está en el libro de Génesis, como muchos creen, sino en el Evangelio de Juan. Nótense los nombres de Dios empleados allí. En el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Esto se encuentra en Juan 1, versículos del 1 al 4, y versículo 14. El verbo, según el griego original, era el logos, que quiere decir vocero. El verbo, el mismo Jesucristo, fue el unigénito del Padre, Dios. La Biblia no hace mención de ningún otro personaje con el rango del Verbo y el Padre. Solo ellos dos, y Cristo dijo que ellos dos eran uno, dos en uno. Ellos componen la familia de Dios, de la cual nosotros podemos llegar a ser miembros. El nombre del Padre es santo y temible. Por esta razón a ningún hombre se le debe decir Padre en el sentido religioso. Jesucristo mandó en Mateo 23, versículo 9, lo siguiente. Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Igualmente, nadie debe aplicarse el título de reverendo. Solo Dios es reverendo, solo su nombre merece reverencia. Quien emplee el título de reverendo, excepto para Dios, estará violando el tercer mandamiento, tomando en vano uno de los nombres de Él. Los verdaderos ministros de Dios no lo hacen. Hay también quienes estructuran toda una religión en torno a ciertos nombres sagrados de Dios, insisten que la salvación depende de estos nombres especiales, o su pronunciación. Caer en este extremo es un error tan grande como el de emplear mal el nombre de Dios de manera ligera y obvia. Dios predice que tendremos que librar una verdadera batalla para vencer a nuestro propio ser y seguir el camino divino. La vida es demasiado difícil cuando estamos apartados de Dios. Al comienzo de la vida cristiana, comprendimos que las cosas marchan mucho mejor cuando recurrimos a Dios en ferviente oración en primera instancia. Si con diligencia controlamos el lenguaje que empleamos en nuestra conversación y nuestras oraciones, y si evitamos el empleo irreverente de cualquier término que se refiere a él o lo suyo, ¿cuánto podremos agradarlo? Si realmente somos convertidos, formamos parte de la Iglesia de Dios, la cual lleva el nombre de Él. Varios pasajes del Nuevo Testamento identifican como Iglesia de Dios aquella que pertenece a Él. Cristo oró: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El ejemplo que nosotros demos como siervos de Dios será observado constantemente por quienes nos rodean. ¿Cómo nos ven ellos día tras día? ¿Puede el cristiano profanar su llamamiento divino empleando expresiones groseras y bajas aunque éstas no manchen el nombre de Dios directamente? El lenguaje indecente y vulgar no corresponde a un siervo de Dios. Quien emplee tal lenguaje en su vocabulario, estará desacreditando a la Iglesia. Sin embargo, muchos han permitido que tales expresiones formen parte de su vocabulario usual. No nos engañemos, no estaremos firmemente dentro del cuerpo de Cristo si no controlamos nuestra lengua. El apóstol Pablo escribió, en Efesios 4, versículo 29, lo siguiente. Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo mal ejemplo nuestro irá en menoscabo de la opinión que otros tienen de la Iglesia de Dios y, por lo tanto, de su nombre. Diariamente escuchamos el nombre de Dios formando parte de expresiones indebidas. El verdadero cristiano cae en cuenta de esto y lo evita. De igual manera, debemos borrar de nuestra conversación y nuestros pensamientos las palabras y frases que se emplean con frecuencia para reemplazar el nombre de Dios,
aunque estos términos sean más difíciles de reconocer. Algunos dirán que no tiene nada de malo emplear ciertas expresiones espontáneas de emoción o un lenguaje de cierto colorido, pero a Dios no le engañan estas palabras que reemplazan su nombre, son otra manera de citar su nombre a la ligera, en vano. Nótese la advertencia que hizo Cristo al respecto. Mateo 5, versículo 34. Mateo 5, versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de maligno procede. Un simple sí, o no, debe ser suficiente como afirmación o negación. Muchas personas, lamentablemente, tienen un vocabulario limitado y emplean palabras o frases sin sentido o vulgares para llenar la conversación, para que sus frases suenen completas. Esto sucede cuando uno no se preocupa por tener un caudal de expresiones correctas, expresivas, llenas de sentido, y acaba por recurrir a términos débiles que muchas veces disgustan a Dios. El deseo de agradar a Dios debe ser un fuerte incentivo para desarrollar nuestro vocabulario y aprovechar bien el poder de la palabra. Esto no significa que debamos usar palabras complicadas ni tratar de pasar por eruditos ni presumidos, sino que debemos aprender a expresarnos clara y correctamente sin recurrir a términos que ofenden a Dios. Cuando comprendemos la grandeza de Dios y su majestad que excede a todo lo que hayamos conocido, cuando vemos que su ley abarca ampliamente todos los aspectos de la vida, entonces podemos ver las grandes repercusiones del tercer mandamiento. Este tercer punto del maravilloso decálogo indica claramente la urgente necesidad de que honremos y veneremos a Dios, y especialmente su nombre, en todo lo que decimos, hacemos y pensamos. Cuando obramos así, cuando venimos ante Dios acatando plenamente el tercero de sus mandamientos, los resultados son maravillosos. Cuando obedecemos esta y las demás leyes divinas de todo corazón, descubrimos las claves fundamentales e importantísimas para una vida feliz y abundante, ahora y en el futuro. Esforcémonos por controlar la lengua y recordemos las palabras de aliento que Cristo nos dejó. Juan 12, versículo 50. Juan 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna.